Muy bien. Bueno, ¿qué tal amigos? Acá estamos con Marcelo, para mí por segunda vez, para ustedes por primera vez, porque hace exactamente una semana hicimos un video y bueno, no lo puse a grabar, pero estuvo buenísima la charla igual, yo te la agradezco pila. Hoy ya estoy seguro, ya vamos casi 30 segundos. ¿Cómo estás, Marcelo? En los archivos infinitos de Dios quedó grabada. Sí, por algún lado estará. Sí, Bien, Marcelo, que es argentino, escritor, nacido en Buenos Aires. sí. Nacido en Buenos Aires. ¿Viviste en Israel algún tiempo? Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía 4 años y mi madre hizo alía con mi hermano menor, mi hermano mayor y un servidor. Fui ciudadano israelí, pero por 6 meses, porque luego se volvió a la Argentina. Bien, así que toda la vida en Argentina Sí. prácticamente. Marcelo, bueno, justo estamos en una jornada muy especial por todo lo que está pasando en Siria, que evidentemente va a estar en parte de esta charla, pero vos te has fijado mucho en hablar sobre lo que es el islamonazismo. Así que empecemos por el principio. ¿Dónde se origina el islamonazismo? Es muy atinente a la situación de hoy la pregunta. Vamos a empezar por los orígenes. El islamo-nazismo no es una interpretación ni una deducción, es un hecho. Y se inicia en 1941, en noviembre de 1941, cuando se reúnen el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, y Adolfo Hitler en Berlín, y planifican juntos la Shoah y la conquista del mundo. En el caso del mufti tenía especial interés en el exterminio de la población judía de lo que era por entonces el mandato británico en Palestina, que era el único contingente del Medio Oriente en contra de los nazis y a favor de las democracias liberales. El resto de los contingentes adultos con algún propósito político del Medio Oriente, excepto los judíos de lo que era todavía la tierra de Israel, no todavía el Estado, todos los demás, el mundo árabe, en los grupos que tenían propósitos políticos, líderes, etcétera, eran pro-nazis. Ahí se origina el islamonazismo. Tiene una prehistoria que son los hermanos musulmanes, que van a surgir en consonancia con el fascismo y el nazismo a mediados de los años 20 del siglo pasado. Pero la denominación islamo-nazi es la síncresis, no sé si es un neologismo, el sincretismo del movimiento islamista de los hermanos musulmanes, representado por el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, como su máxima autoridad, y el por entonces triunfante nazismo que dominaba la mitad del mundo. Eso es literalmente islamo-nazismo. Y tuvo su expresión práctica, además de que el mufti pasaba revista a tropas militares islamonazis, croatas, bosnias, árabes. Había medios de comunicación, radios, diarios, revistas, instituciones culturales islamonazis. Lo escribe muy bien David Motadel, un autor inglés, en su libro El Islam en los tiempos del nazismo. Un libro ineludible. Hay varios libros, Ícono del Mal, uno dedicado al mufti de Jerusalén, se titula así. En español es Ícono del Mal. El de Motadel se tradujo al español, el Icon of the Evil, ícono de lo demoníaco sería, ese no está en español. Pero hay varios libros en español sobre la alianza entre esa versión del Islam de los hermanos musulmanes y el mufti de Jerusalén y Hitler, que reitero, no es que hay que hacer una investigación muy detallada o es una interpretación, no, no, son hechos. Es como decir, existió el partido nazi, eso es un hecho, no, no es una deducción, deduzco que o interpreto, no. Y existió el islamo-nazismo, es una expresión práctica. Muy bien. Sí, sí, es como 2 más 2, 4, no es algo que un día Es descubriste. indiscutible. Y está conformado
por millones de simpatizantes, lamentablemente, igual que lo tuvo el nazismo, y no sabemos la cantidad de efectivos. Sí que es transversal a sunitas y chiitas. A veces hay una confusión, como si los chiitas liderados por Irán fueran islamonazis y los sunitas no, o viceversa. Jamás es sunita. El grupo terrorista islamonazi Hamas son sunitas. Responden a Irán, que es chiita. No tienen dificultades. Ocasionalmente se pueden matar entre ellos, siempre se matan entre ellos. Lo estamos viendo en Siria. Los islamonazis adoran la muerte. Y el único modo que tienen de resolver conflictos es el asesinato. Son esencialmente proclives al asesinato de niños, como lo eran los nazis de Hitler, de civiles indefensos. A diferencia de los soldados del occidente liberal, e incluso de dictaduras como la soviética, los islamonazis tienen una particular tendencia a asesinar exclusivamente o mayoritariamente civiles indefensos, mujeres sin armas, ¿no? Ancianos, niños. Se enfocalizan, está muy relacionado con lo que nosotros consideramos cobardía. Y con, en mi caso, la cobardía ya entra dentro del terreno de la ciencia de algún modo, pero en mi caso lo que yo considero el mal, como lo eran los nazis, yo ahí aplico la categoría de mal, que no es útil para todos, es una categoría muy exclusiva y excluyente, es muy poco lo que podemos determinar, no se puede aplicar racionalmente, pero negarla para mí es una superstición. Negar que existe el mal es una superstición. Que no lo podamos explicar no quiere decir que no exista. Pero ahí cierro porque sería tema filosófico para otro encuentro entero. Sí, sí, sí. Y para tenerlo en un bar con algo para tomar sería una conversación ya de ese estilo. ¿Sabés, Bien, Gustavo? Perdón, una sola aclaración que determina lo que es el islamo-nazismo como el nazismo, que es preferir asesinar inocentes antes que la propia conveniencia. El islamo-nazismo como el nazismo, como los Goebbels que mataron a sus 6 hijos, prefieren que mueran sus propios hijos a dejar de matar judíos. No pueden parar. Cuando estaba cayendo el nazismo, había todavía judíos en manos de los nazis que habían regenteado a Auschwitz o Treblinka y estaban huyendo del Ejército Rojo, que ya había entrado en Alemania y en Berlín. Sabían que el Ejército Rojo, entre sus barbaridades, violaba a mujeres, algo que es un crimen de guerra. Violaba a mujeres alemanas. En vez de ir a proteger a sus familias, se quedaban con los judíos a los que habían sacado del campo de exterminio, que ya había llegado el Ejército Rojo a Auschwitz, y se los llevaban con ellos. No los podían soltar. Y entregaban a sus propias familias con tal de poder matar judíos. Es exactamente lo que hizo Hamas el 7 de octubre del año pasado. Vamos a sacrificarnos que, con tal de poder matar judíos. No nos importa ninguna otra cosa, ni un Estado palestino, ni la economía. Era uno de los momentos más estables del grupo islamonazi Hamas. Recibían dinero, entraban 30.000 palestinos a Israel por día. No podemos parar. Tenemos que violar a bebés. Nos tenemos que llevar bebés. No había judíos en Gaza. Era supuestamente lo que querían. No, tenemos que llevar. No pueden estar sin matar judíos. Y eso es difícil de entender para el occidente liberal. Que es una adicción, ¿no? No les importan sus propios hijos, no les importan sus propias familias, no les importa la economía, el trabajo, el arte. No tienen nada. Es matar judíos. Punto. sí, ni siquiera para crear un Estado, simplemente matar judíos porque es una Nunca orden. existió el propósito de jamás de un Estado palestino. No figura en ninguno de sus textos, no lo expusieron, no lo dijeron. Ni siquiera Arafat se tomó en serio lo de Estado palestino. Nunca lo articuló. Yo he leído muchas obras palestinas. Arafat, bueno, prácticamente era analfabeto, no literalmente, sino en cuanto a articular pensamiento. Me refiero a eso.
Pero Edward Said, Ana Nasraoui, la única mujer palestina fuera de Leila Khaled, que era simplemente una terrorista islamonazi, pero Ana Nasraoui es una islamonazi como Edward Said, que de algún modo se vincularon con Estados Unidos, con el occidente liberal, han publicado libros, tiene una articulación. Ninguno de los dos dice con claridad queremos un Estado palestino. En ningún momento, ni cuáles son las fronteras de ese Estado. No hay una articulación real. Es que desaparezca Israel. En última instancia, lo único que están proponiendo, los que lo pueden articular y los que no, me refiero a los islamonazis palestinos, es exterminar a Israel, no a un Estado palestino. Ahora sí. Bien, recuerdo que la vez pasada, cuando tuvimos aquella charla íntima, yo te preguntaba qué había cambiado en vos el 7 de octubre, porque en la mayoría creo yo que en la mayoría de los judíos algo cambió, hubo un clic, algo se activó, pero vos me decías que en vos no, que vos ya antes Nada, de ese 7 de octubre eras el mismo Marcelo que de hoy. exactamente igual y además lo podés rastrear, porque también no es algo que tengas que investigar. Ponés en Google mis notas en Libertad Digital, un site español. Desde 2006 hasta la fecha hay 20 notas. De las 30 que publiqué entre 2001 y la actualidad, más de 30 libros. Mi libro Ser judío en el siglo XXI, que lo publiqué en la editorial de AMIA en 2001, 2002 tal vez. No, 2002 fue una reedición, 2001. Un pequeño cuadernito, donde digo exactamente lo mismo que digo ahora. Y el otro episodio que no tuvo una influencia en mi pensamiento, la tragedia de mi vida, que es el asesinato de mi hermano Eduardo en 2015, tampoco afectó mi pensamiento. Cuando él vivía, sí influyó mi pensamiento con su sabiduría. Él me anticipó muchas de las cosas que yo iba a pensar después. Pero eso fue, evidentemente, antes de que lo asesinaran. Pero el asesinato de mi hermano no determinó ni mi interés en el conflicto en Medio Oriente, ni mi modo de pensar. Reitero, a mi hermano lo asesinaron en 2015 y yo escribí 50 notas entre 2001 y 2015 y entrevistas que me pueden encontrar hablando en la televisión, en la radio, entre 2001 y 2015. Y tampoco me alteró en lo que hace a mi pensamiento el 7 de octubre del 23. Lo que sí, para mí sigue siendo un enigma, es cómo pudimos sufrir esa derrota, cómo Israel cometió esa falla de seguridad. Eso yo todavía no lo pude descifrar. Descarto por completo todas las teorías conspiracionistas que le echan la culpa como si hubiera una actitud deliberada del primer ministro o los mandos militares. Eso me parece disparatado, medieval, y se ha aplicado a cada vez que las democracias liberales han cometido un fallo monumental. Cuando los japoneses bombardearon Pearl Harbor, cuando Al Qaeda derribó las Torres Gemelas, cuando ocurrió la guerra de Yom Kippur, que también fue un fallo descomunal de la inteligencia israelí y de la primera ministra Golda Meir. Fue un fallo descomunal, pero no fue deliberado. Precisamente las derrotas ocurren porque los hombres fallan. Vos sabés que en este año y pico que ha pasado ya desde el 7 de octubre, en el que yo fui uno de los que hizo clic ese día, y no me avergüenzo de decirlo ni me arrepiento de lo que pensaba antes, Claro, claro, porque claro. que siempre que pensé algo lo pensé de forma honesta. ¿Me Bien. explico? O sea que si me equivoqué, no me equivoqué con intención. Y el 7 de octubre, como te decía, a partir de ahí he hablado con gente que está muy a la izquierda de Netanyahu y que está a su vez muy a la derecha de Netanyahu, y también gente que sigue la línea de Netanyahu, y todos coinciden en algo. Ningún primer ministro,
ningún integrante del ejército, desde el primero hasta el último, permitiría una conspiración que lleve a la muerte de 1.200 civiles israelíes. Ninguno, por Eso, más secreta que sea. la sospecha de algo semejante rompe el sistema democrático. Tiene que haber un mínimo de credibilidad en la buena voluntad de quien fue electo por el pueblo. Tiene que existir, y ya estaríamos hablando de criaturas demoníacas, ya no una prueba de sospecha, sino una evidencia más allá, ni siquiera de toda duda razonable, una evidencia que fuera tan precisa como lo que estoy mencionando ahora de los crímenes nazis, ¿no? No hay manera de pensar en eso, y yo creo que la mera sugerencia es antidemocrática, que es distinto a decir el primer ministro fue responsable, eso por supuesto es un debate admisible, o debería renunciar, Claro, claro. por Una supuesto. cosa, una cosa es responsabilidad. Yo en lo Exactamente. personal siempre pongo el mismo ejemplo, que por más que sea un ejemplo fácil, de la misma manera que cuando chocó el Titanic, el capitán estaba durmiendo y hago responsable al capitán, hago responsable al primer ministro de Israel en el momento que pasó lo que pasó, sin importar cómo se llama el primer ministro de Israel. Es así, eso El es tema, ineludible. Ahora, frente a la evidencia, sin lugar a dudas, hacerse responsable, los pueblos han tomado distintas o han asumido distintas reacciones. Roosevelt fue responsable de que Pearl Harbor fuera bombardeada de manera desprevenidamente, o sea que no estuvieran preparados para ese ataque. Eso es indiscutible. Ahora, el pueblo americano lo acompañó no solo en ese periodo, sino 3 periodos más. Yo no sé si era el segundo periodo ya, pero Roosevelt tuvo 4 presidencias. fue en el segundo periodo. O sea, 2 periodos más lo acompañó, hasta su muerte. No lo hicieron renunciar por ese error garrafal. George W. Bush es el responsable prioritario de que Al Qaeda haya podido derribar las Torres Gemelas en un ataque más inverosímil, pero más inverosímil que el que vimos el 7 de octubre, más inverosímil. Aún con lo indescifrable que fue el del 7 de octubre, el que 2 aviones tripulados por 10, 12 personas hayan podido derribar el edificio más emblemático de Nueva York en el medio de la ciudad, sigue siendo inexplicable. Ahora, sucedió. El pueblo americano no obligó a renunciar a su presidente, lo acompañó, ahora sí decimos, en ese mandato y en el siguiente. Y lo acompañó incluso en su decisión de dar la guerra contra el neonazismo, que aprovecho para decir que Bush W fue el creador de la frase islamofascistas. Es decir, que no es una construcción mía islamo-nazi, es un derivado de la expresión de George W. Bush, pero en mi caso, más fundamentada históricamente. Sí, que de paso, esto, entre paréntesis, es bueno recordar una cosa. Bush, que obviamente la izquierda latinoamericana lo tiene como si fuera un demonio, a la izquierda latinoamericana quiero recordarle que en Uruguay tuvimos 15 años de gobierno de izquierda, que el primer presidente que tuvo el Uruguay de izquierda fue el doctor Tabaré Vázquez, que es un hombre extremadamente respetado por la sociedad uruguaya, no solo por la izquierda, sino por la sociedad en general, y que el doctor Tabaré Vázquez recibió en Uruguay a Bush, se hicieron amigos y se fueron a pescar juntos. Es así. Eso es para que antes de que alguien me diga Yankees go home, imperialistas, Y acá etcétera. agreguemos, yo creo que fue muy acertada la respuesta militar de Bush al derribo de las Torres Gemelas, aunque tiene que rendir cuentas por el argumento que era decir que había armas químicas o atómicas, ya no me acuerdo qué tipo de armas había en Irak, Armas químicas.
y que nunca las pudo demostrar. Yo creo que ahí hay un error, o por lo menos un fallo de Bush W. Pero no sé si paradójicamente es la palabra, pero no fue un error incursionar en Irak e incursionar en Afganistán. En Afganistán porque se escondía Bin Laden, aunque no lo atraparon en Afganistán, lo terminaron atrapando en Pakistán. Sin embargo, no era errado el hecho en sí, liberar a Afganistán de los talibanes. Y sí fue errado retirarse, como hizo Biden. Y tampoco fue un error por parte de Bush incursionar en Irak y deponer al tirano Saddam Hussein. Fue una liberación. Pero hoy, en Damasco, que es el día en que estamos dialogando, que es el 8 de diciembre de 2024, una secta islamista depuso al tirano Bashir al-Assad, el hijo de Hafez al-Assad. Ya es una dinastía de tiranos islamonazis sanguinarios. Y creo que esa fragilidad de los liderazgos islamonazis, Saddam Hussein también era islamonazi, uno dice, pero se enfrentaba con el Irán chiita, sí, son los dos islamonazis. Y no es que tiro la palabra al azar o que la reparto como papel picado, lo puedo fundamentar con hechos. Los Assad han caído con sorprendente facilidad. Un grupo con la suficiente consistencia lo puede derribar. Eso no me hace estar a favor del grupo que acaba de derribar a Assad. Me hace confirmar lo que vengo diciendo hace 20 años, desde 2003, que es, había que haber derribado también a la teocracia islamonazi iraní y a la teocracia y al baathismo islamonazi de los Assad. Era posible. Y hoy, lo que pasa en Siria nos demuestra que con una buena alianza político-militar se puede derribar la teocracia iraní con mucha más facilidad de lo que creemos, con mucha más facilidad de lo que creemos. Y eso puede permitir otro tipo de convivencia con Rusia y China. Rusia y China, en mi opinión, vamos a separar esta mirada geopolítica. Por un lado, la teocracia islamonazi es muchísimo más frágil de lo que el mundo cree. Muchísimo más frágil. Ese es un punto. El otro punto es qué harían China y Rusia. Eso ya es más difícil de desentrañar, pero yo tengo una hipótesis. Y más como vemos que está hablando Trump de su futura relación con Putin y de las razonables propuestas que está dejando flotar en el aire Trump. Por ejemplo, de ir acordando algún tipo de alto el fuego en Ucrania. Creo que Rusia y China no se involucrarían en la defensa de Irán como un asunto existencial. Esperá que pase un camión. No se involucrarían como un asunto existencial. Y permitidme que te marque y cierro con esta parte una diferencia entre el conflicto Ucrania-Rusia del conflicto Hamas o el islamonazismo contra Israel. Como señalé respecto de los soviéticos, Putin no tiene más interés en matar que en tener poder. Mata para tener poder, mata a sus disidentes rusos también y ha masacrado a los ucranianos para tener poder. Pero si tiene poder, puede dejar de matar. Si logra su cometido, puede dejar de matar, lo cual no quiere decir que yo esté a favor de que logre su cometido para que deje de matar. No, digo que puede haber algún tipo de negociación en el cual Putin prefiera la conveniencia a la guerra. No es Hitler. No es Hitler. Es otro tipo de tirano. Puede preferir la conveniencia. No tiene un odio
racial, es poder político, imperial, zarista, criminal, todo eso es verdad, pero puede preferir el poder. ¿Hasta ahí me seguís, Gustavo? Sí, perfecto, perfecto. Jamás el grupo terrorista Sinwar, lo único que les importa es matar judíos. No tienen otra forma de organización que no sea la de matar judíos. Y lo mismo era Hitler. Uno dice, pero ¿cómo? Levantó un país que durante 4 o 5 años la economía, todo, sí, lo motorizaban a matar judíos. Desde que tomó el poder hasta que se suicidó en el búnker en 1945, su propósito excluyente era matar judíos. Tiene resonancias, por lo negativo, resonancias bíblicas. Bueno, puede ser. No podemos negar la realidad. Bien, volviendo a Siria, que es el foco del momento, pero no, antes, me quedaba lo siguiente, con respecto a la solución de los dos estados. Mm. ¿Vos crees en la solución de los dos estados? Te va a parecer sorprendente mi respuesta. Pero sí, no se me ocurre otra. No hoy, pero a largo plazo sí. Porque hay una mayoría que se autodenomina Palestina, es una identidad que no terminan de expresar, que uno no logra configurar porque es muy distinta de cualquier identidad que uno conozca, que tiene propósitos distintos de exterminar a un enemigo. Hasta ahora lo único que sabemos de la identidad palestina, que es expresada por sus adultos, por su electorado, es queremos matar judíos. No hay otra. No, nunca se han expresado con otra particularidad. Eh, los, los judíos sionistas, eh, muchos eran sionistas antes de conocer la tierra de Israel. Y no sabían quiénes eran los palestinos ni les importaban. Se enteraron de que había palestinos, muchos de ellos, cuando llegaron. No, no los consideraban ni como amigos ni como enemigos. Cuando llegaron los consideraron vecinos. Hicieron todo lo posible por establecer una buena vecindad. Hicieron más que lo posible por establecer una buena vecindad. Los judíos que llegaban a la tierra de Israel a principios del siglo XX. Fueron los inmigrantes más beneficiosos para la población vecina de la que uno tenga noticia. Mejoraron las condiciones económicas, mejoraron la agricultura, mejoraron la cultura, abrieron centros de intercambio. No casualmente la inmigración árabe hacia lo que era el mandato británico en Palestino, hacia ese desierto, ese lodazal al que llegaban los judíos, se incrementó. Iban a donde vivían los judíos porque había más cultura y más trabajo. Y eran recibidos como cualquier persona en igualdad de derechos, pero no podían soportar que los judíos eran democráticos, que respetaban la igualdad entre el hombre y la mujer, que tenían formas educativas de tolerancia e intercambio. Eso nunca lo pudieron soportar. Me refiero a los que se autodenominan. Entonces no eran palestinos porque la identidad palestina se forjó en contraste con Israel, no de manera autónoma. Eran árabes que venían de Siria o de donde fuera. Pero no existía la definición colectiva de palestinos hasta bien entrados los años 50. Una vez dicho esto, ahora sí existe una identidad imprecisa, pero que se expresa. Y mientras sea mayoría, yo creo que la forma de gobierno de los pueblos tiene que ser democrática. Es decir, que tendrían finalmente que elegir un liderazgo. Ahora bien, eso no puede ser a costa de los judíos que viven en Judea y Samaria. Esos judíos tienen el mismo derecho que cualquiera a vivir donde están viviendo y hay que buscar la modalidad en que puedan quedar asociados con Israel y que los palestinos, donde sean mayoría, tengan su propio Estado.
Bien. No, te lo preguntaba porque, por ejemplo, hace poco en la ONU se había votado volver a las fronteras del 67, lo cual me pareció un chiste, ¿no? Es más o menos como decir vamos a volver a las fronteras del 14, o por ser ridículo de 1492. Volver a la frontera del 67 es algo que no existe. Es que lo que te resulta inverosímil, Gustavo, es que Sí. con este liderazgo alguien diga algo así. Con ningún liderazgo sería posible. Pero con este liderazgo, el decirlo es tratar de matar judíos. Pero perdón, te interrumpí. No. Bueno, por ejemplo, yo creo que ahora sabemos que la retirada de Gaza, ejecutada por el primer ministro Ariel Sharon, bendita sea su memoria, fue un error garrafal. Fue un error garrafal. Sharon y W. Bush fueron los dos primeros mandatarios en toda la historia de Israel desde el 48 hasta 2003, que fue cuando lo dijeron, que coincidieron en aceptar un Estado palestino. Porque Rabin, durante Oslo, había dicho un poco menos que un Estado. Se lo dijo en unas últimas notas al periodista Enrique Zimmerman, que habla español. Un poco menos que un Estado, de modo que la traducción es fiel, porque la tradujo alguien que entiende el español. Un poco menos que un Estado, decía Rabin. Pero Sharon, en 2003, junto con Bush, fue una conferencia de prensa conjunta. Dijeron, Estado palestino. Tiene que haber un Estado palestino. 2003. Y en 2006 fue la retirada o 2005, fue la retirada de Gaza. Tendría que haber esa idea, respetado el derecho de los judíos que vivían en Gaza. Tendría que haber estado incluido. Porque que parte del reclamo palestino fuera que no hubiera ningún judío ahí, nos tendría que haber hecho sospechar. Porque en Israel viven 3 millones de palestinos en una población de 10 millones de personas. Son el 20% de la población, si no cuento mal. Entonces, va de suyo que también los judíos tienen derecho a vivir en Judea y Samaria y en Gaza. Y hay una diferencia esencial. El Estado de Israel nunca asesinó a un ciudadano de Israel por no ser judío. No existe la pena de muerte, fue una excepción el caso de Eichmann, no entiendo cómo fue legalmente, pero no existió desde el 48 hasta hoy la idea o la sospecha o ni mucho menos el hecho de que el Estado de Israel haya asesinado a algún ciudadano israelí por no ser judío. Es un crimen inimaginable, no sucedió, ni puede suceder porque no está en la esencia del Estado. Mientras que en el resto del mundo árabe, y muy especialmente en Gaza y Cisjordania, y muy especialmente a partir de Oslo, es imposible que un judío pueda caminar libremente por ninguno de esos territorios porque lo matan. Los únicos judíos que entraron a Gaza de 2006, fueron los que llevó Hamás. Si alguna vez ocurrió, 2 soldados entraron no a matar, se confundieron de camino. No era un momento de conflicto álgido, era ya posterior a Oslo. 2 soldados se perdieron, los destriparon con las manos, mostraban las manos con sangre, festejando. Cuando el rey Hussein masacró a los palestinos en el año 1971, Septiembre Negro, los palestinos huían a Israel, los militantes, y los dejaban entrar a Israel. Algunos lo habrán puesto preso porque tenía causas, los otros no sé qué habrán hecho, pero a ninguno lo mataron por entrar a Israel, no los destriparon, no existe eso. Entonces, por eso tienen que poder permanecer en sus hogares los judíos de Judea y Samaria, que tienen tanta legitimidad para vivir ahí como cualquier palestino, que ya vivir ahí. Y lo mismo en Gaza.
igual que los palestinos pueden vivir en Israel, los judíos pueden vivir y tienen todo el derecho del mundo a vivir en Gaza y Cisjordania. En este momento puntual hay un conflicto bélico que declaró el electorado palestino dirigido por Hamas, por Yihad Islámica y por la Autoridad Palestina, declaró un conflicto bélico contra Israel, contra la existencia de Israel y contra el pueblo judío. Lo explicitan, no lo estoy inventando, explicitan que quieren exterminar a Israel y al pueblo judío. Ahora estamos en conflicto, es una guerra. Y en la guerra cada bando trata de garantizar su supervivencia de la manera en que puede. Mientras dure la guerra, vamos a ver qué pasa. Cuando la guerra termine y cuando hayan derrotado incondicionalmente a Hamas, a la autoridad palestina, a Yihad Islámica y a todos los grupos adherentes islamonazis, y surja un liderazgo palestino que diga, vamos a reconocer al Estado judío, vamos a intercambiar embajadores con el Estado judío, vamos a negociar con el Estado judío y en nuestras escuelas vamos a predicar la libertad de culto, el respeto por nuestros vecinos, especialmente por Israel, como lo hacen los alemanes. Los alemanes, luego del nazismo, tuvieron especial predilección y respeto por Israel, más que por otros países. Son muy sensibles con eso los alemanes. Están muy atentos a no volver a ser antijudíos. Lo mismo el electorado palestino y su liderazgo. Y ahí, sea cual sea la realidad sobre el terreno, yo creo que sí sería posible 2 estados. Hoy nombraste a Goebbels. A mí la figura de Goebbels, que no se me le entienda, me apasiona por la forma en que él llevó adelante toda esa propaganda. Evidentemente estamos hablando de un tipo inteligente, un patético, Sí, no hace expresivo falta que me lo maniera, aclares. Sí. pero un El tipo, mal y que puede claro, tener la lucidez del mal. ahí Nadie, está. nadie dijo que el demonio sea tonto. Ah, perfecto. Entonces, yendo a lo que es la propaganda que en su momento impuso Goebbels y que se sigue imponiendo hoy en día, hoy la escuela de Goebbels está más viva que nunca, porque vos fíjate, prácticamente todo el mundo reconoce que hubo un genocidio armenio, menos Turquía. Turquía no lo reconoce. Sin embargo, la gente lo cree, ¿correcto? Sí. Porque realmente existió. Por otro lado, Hamas, principalmente, llama, al igual que Irán, llama a un genocidio de judíos. Pero el mundo está convencido de que Israel está haciendo un genocidio de palestinos. Eh, Ahí, sí. yo podría de repente la entrever un poco. Lo que pasa que No es entreverado. Ahí hay un contubernio entre la derecha nazi y la izquierda marxista. Que del mismo modo que el islamonazismo tiene un momento fundacional, práctico, terrenal, que es el encuentro entre el mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, y Hitler en Berlín en el 41, yo creo que ese contubernio se expresa en Heidegger. No casualmente, tanto Heidegger como Marx eran alemanes. Marx vivió en Inglaterra, pero era alemán. Y Heidegger fue el mecenas filosófico de islamonazis como Foucault. Fíjate que Foucault, que lleva a la Ayatollah Khomeini al aeropuerto a regresar a Teherán en el año 79, era gay, explícitamente gay. Es otro tema que no estoy revelando yo, que no es un tema que haya que investigar. Y el Ayatollah Khomeini, lo primero que hizo al llegar a Teherán, y acá tenés de nuevo que les importa más matar que cualquier otra cosa, fue empezar a asesinar a los gays iraníes. Fue su primera acción de gobierno, asesinar a las personas homosexuales. Y Foucault era gay. Y él alababa
se prosternaba ante el Ayatollah Khomeini. Les importa más matar, oprimir, ese justo que había escrito un libro que se llamaba Vigilar y Castigar, que era lo que le gustaba a él eso, que lo vigilen y lo castiguen. Me recuerda lo que es la actual comunidad palestina en Chile, que es mayoritariamente cristiana y que apoya a un gobierno que cuelga cristianos, como es el gobierno de Hamas. Es exactamente así, Gustavo, y seguimos que Heidegger le permite el ingreso a el islamonazismo, a la izquierda, a los cristianos, al cristianismo, esa idea de la piedad y de poner la otra mejilla que tiene algo de sadomasoquista, como un gusto. No hablo del cristianismo, sino de la línea heideggeriana, del mismo modo que no hablo del Islam, del que no puedo hablar porque no soy suficientemente instruido, pero sí del islamonazismo, que he leído exhaustivamente, he dialogado, incluso con sus participantes, con sus integrantes. Entonces conozco. Y la línea heideggeriana, que llega a Foucault, que llega a Sartre, que involucra al marxismo, un marxismo, el neomarxismo de la segunda mitad del siglo XX, posguerra, Segunda Guerra Mundial. Eso incluye los medios de comunicación. Eso incluye lo que yo llamo el progresinismo. La academia, los lacanianos, es un arco muy vasto que viene de Heidegger, que era afiliado al partido nazi, pero terminó siendo una reivindicación progresista. Y ahí también tenemos el epítome del autodio judío, que es Hannah Arendt, que escribió un panegírico de Heidegger cuando Heidegger cumplió los 80 años. No es que se equivocó Arendt. Ya sabiendo que Heidegger era afiliado al partido nazi, que había sido un consecuente admirador de Hitler y que acompañó en cuerpo y alma la ejecución de 6 millones de judíos, Hannah Arendt le escribe un panegírico. Heidegger a los 80 años. Una geografía, que es como se dice la escritura de la vida de los santos. Con ese combo, Gustavo, con judíos célebres apoyando a los islamonazis, es muy difícil que el resto de la población que no está al tanto específicamente de los hechos pueda ver con claridad la situación. Es probable que te di algunas figuras señeras, pero hoy las podemos, el fallecido Noam Chomsky, bueno, en Argentina un actor como Norman Brisky. Es muy preocupante la proporción de celebridades judías colaboracionistas con el islamonazismo, como lo fue Hannah Arendt con Heidegger. Muy preocupante, y eso explica por qué a tanta gente le cuesta creer en los comunicados de la única democracia del Medio Oriente, Israel, y son más lábiles a las mentiras y difamaciones de Hamás. Sí, porque hoy todo el mundo tiene más o menos claro que hay 43.000 mujeres y niños muertos en Gaza, según Hamás, pero nadie se pregunta cuánta gente habrá muerto en los últimos 10 días en Siria. Primero que esa cifra es totalmente falsa. La cifra de Hamás es totalmente falsa. Totalmente falsa. Totalmente falsa. Y Siria, sí podemos decir que de 2011 hasta hoy, solamente en Siria, la guerra civil, murieron más de 500.000 personas, de las cuales la gran mayoría fueron civiles indefensos, y ahí sí tiene que haber un porcentaje monstruoso de niños muertos. No hay ninguna duda, porque es el principal blanco de los islamonazis. Ese es un punto. Y otro, un minuto antes de que entraran estos que no sé bien quiénes son, hoy lo vimos en los diarios, pero todavía los tenemos que escuchar hablar, porque la prensa del occidente liberal dice cualquier cosa sobre el Medio Oriente. Durante lo que se llamó la primavera árabe, que fue un invierno igual a todos, decían que las fuerzas de la democracia
querían derribar a los tiranos en Egipto, asumió inmediatamente un fundamentalista islámico que era peor que Mubarak. Inmediatamente, ¿no? No hubo ni un instante de democracia. En la plaza Al-Taid maltrataban a las mujeres, pedían que viniera un gobierno fundamentalista islámico. ¿No? Nunca hubo un reclamo de libertad de expresión. En todo caso, solo era que se pudieran expresar los islamonazis, los que estaban en contra del Tratado de Paz con Israel. No, la libertad de expresión es que se puedan expresar todos, no el que va a la manifestación. Bueno, no sabemos quién es todavía el nuevo. Sabemos que tuvo en Al Qaeda. Sí. No resulta muy confiable inicialmente, pero lo que yo te quería señalar es un hecho. Hasta ahora solo estuvimos reseñando hechos. Un minuto antes de que esta secta depusiera a Assad, Assad decía en un comunicado oficial que estaba todo bien y en calma. Un minuto antes. Mienten con un descaro que creo que ni siquiera Chechescu o Jaruzelski o los tiranos de las dictaduras soviéticas de Europa Oriental llegaron a ejecutar alguna vez. Mienten con una falta incluso de coartada. Son mentiras infantiles. Ahora, para un observador avisado, uno los conoce y sabe que son mentirosos patológicos. Arafat, Hamas, Hezbollah. Hezbollah está diciendo que ganó la guerra contra Israel, que expulsó a Israel del Líbano. Lo dijeron en 2006. Mienten como titanes en el ring. Mienten como los programas de ficción grotescos para chicos. No es el caso de Teresa el Ring, que era genial. Pero hay programas grotescos que las mentiras son que vos decís, pero bueno, apago el televisor, es un disparate. Así mienten. ¿Sabés quién les da verosimilitud? La prensa del occidente liberal. De otro modo, no duraría ni un minuto. No duraría ni lo que duró Assad. Es la prensa del occidente liberal inventó que Bashir Assad era un oftalmólogo que yo no creo ni siquiera que haya terminado la carrera, que venía con proyectos iluministas para Siria. Pero vos fíjate la imbecilidad que escribieron. Y lo seguimos leyendo como si... Yo, por ejemplo, dejé de leer a Thomas Friedman, el corresponsal de New York Times, Sí, sí, sí. que lo leía siempre porque me servía como información. Pero en un momento dijo tal cantidad de chorradas, pero semejante cantidad de disparates sin ningún contraste con la realidad, que me dije, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy leyendo a este botarate? ¿Por qué estoy perdiendo mi tiempo con esta mentira que todo el New York Times, durante 5 años, dijeron que Trump iba a perder las elecciones? Pero lo sostuvieron, cualquier disparate, sin el mínimo cotejo con la realidad. Pero no tan grave globalmente como lo de Friedman sobre el Medio Oriente, que es cualquier cosa. No tiene la menor relación con lo que ocurre. Todo lo que dice pasa al revés. Y ya sabes lo que va a decir. Va a decir, Israel no debería reaccionar. Israel reaccionó desproporcionadamente. La culpa es de Netanyahu. Israel se tiene que retirar. Pase lo que pase, Friedman va a decir lo mismo. Yo no lo digo más. Pero esa postura ecuánime frente al mal, esa negociación con los nazis, esa posición que era la de Lindbergh contra Roosevelt, dejar que los nazis avancen, es la que hace que buena parte de la opinión pública del occidente liberal les crea a los islamonazis. Bien. Con respecto a Siria, ahora sí, volviendo para allá, en la frontera con Israel, ¿existiría la posibilidad de que los drusos formen, no sé si una federación, un estado o algo? Esto serviría como un colchón entre lo que es el actual territorio sirio, que es bueno que la gente sepa
que Siria fue hecha con una regla y un lápiz por un inglés sentado en un escritorio que no sabía absolutamente nada de Medio Oriente. Así fue que nació Siria. Esa es la historia de Siria. Es solo ver el mapa y darse cuenta que fue hecho con una regla y un lápiz. Un Estado druso, ¿es posible? Gustavo, yo no, no me animo a hipotetizar sobre aquellos, eh, aquellas situaciones sobre las que no tengo la suficiente información. Sí, de modo global, puedo aprovechar para decirte esto de lo que no dudo. Hay que aprovechar las crisis como oportunidades. Cuando el caldero está revuelto, cuando todavía no se solidificó la masa, hay que aprovechar para determinar los acontecimientos. Y el único modo de no equivocarnos es propiciar la democracia liberal. Sabemos que si propiciamos el respeto por la igualdad de todas las personas, por los derechos humanos, por la igualdad entre el hombre y la mujer, por la libertad de expresión y consecuentemente la paz con Israel, que es parte de este combo, no nos vamos a equivocar. Bush fue acertado en incursionar en Irak en 2003, pero no lo fue en no exigir a esas autoridades que firmaran la paz con Israel. Tendrían que haber firmado la paz con Israel. El gobierno, esta es mi opinión, pero estoy convencido de lo que te digo. Yo creo que el occidente liberal debería obligar al gobierno sirio que surja, si va a ser provisional o si va a surgir de elecciones libres, que es un milagro que pudiera ocurrir, ¿por qué no? Tiene que obligar al occidente liberal, Israel incluido, a que haga la paz con Israel. En ese contexto veo posible distintas formas de agrupación, pero con estos valores. Lo que va a determinar mi apoyo a ese Estado, colchón o no, no es la etnia, son los valores. ¿Va a respetar a los civiles indefensos? ¿Va a respetar a todas las personas independientemente de su color de piel, de su religión? ¿Va a firmar la paz con Israel? Si cumple con esos valores, yo empiezo a pensar. Si no cumple con esos valores, ni siquiera lo empiezo a pensar. Sí, a mí, honestamente me resulta difícil porque la sociedad árabe, o sea, aquellos los islamitas, los musulmanes, los que creen en Mahoma, tienen 700 años de atraso con respecto a la sociedad occidental. Pero es un Entonces, atraso autoinfligido. sí, pero Es un atraso deliberado. hace No es algo que 700 haya años que en ayudarlo. Occidente quemábamos brujas. A Claro. eso voy. A eso voy. Pero que en Occidente quemáramos brujas hace 700 años, yo no, pero hace Bueno, yo 700 tampoco, años, pero que, que ciertos grupos religiosos, pero no solo porque no vivía ahí, sino porque en mis otras vidas tampoco quemé brujas. Yo, sino que hay determinados grupos que queman brujas, no todos, no todos. Pero eso no es porque alguien los oprimía o porque había que ayudar, no, era porque eran malvados. Cuando uno dice está atrasado, en algunas ocasiones pueden ser niños que no están en la escuela, entonces uno los ayuda. Pero los islamonazis son adultos responsables. Los únicos culpables de ser islamonazis son ellos mismos. La culpa no es de la colonización francesa. Es verdad, el tratado Sykes-Picot trazó una línea. Es verdad, el Congo belga fue dominado por los belgas, pero eso no explica lo que hacen los congoleses ahora. Ni mucho menos lo que hacen los islamonazis, que dominaron el mundo durante 700 años. El Islam se expandió desde el siglo VI o VII hasta la Primera Guerra Mundial, hasta el Imperio Otomano. Dominó el mundo, no es que el occidente liberal les deba algo. Todo lo contrario. No son víctimas de nada. Son victimarios los islamonazis. Los millones de islamonazis que invadieron Europa ahora, en los últimos 50 años, con la coartada de la inmigración, no es que vienen de colonias miserables a reclamar lo que se les debe, no, van a invadir Francia, España, cometen atentados criminales, masacres. No son víctimas
de la colonización. La colonización afortunadamente terminó. Hasta el Los, Moscú, los hindúes no invaden Inglaterra claro. y fueron dominados por los ingleses durante 100 años. Pero terminó, ya está. Hasta hubo un primer ministro. Y voy a decir algo mucho más terrible. Los judíos no se vengan de los europeos. Tendrían infinitamente más motivos que cualquiera de los islamonazis actuales, que no tienen ningún motivo para odiar a Europa. Odian a Europa porque odian a Europa, porque quieren masacrar a los judíos. Igual van a terminar amando a Europa porque la están dominando. Sí, es difícil. La Europa, van a islamizar, islamonazificar, ¿no? Sería el a término. mí Europa es un continente que siempre me deja, es increíble, ¿no? Porque pasan los siglos y en todos los siglos han tenido sus guerras, sus millones de muertos y siempre como que intentan dictarle normas de conducta al resto del mundo Es y así. digo, ¡fa! Se cree la luz de las naciones. Se cree Pero la bueno, luz de las naciones. Los salvaron, los americanos los salvaron prácticamente contra su voluntad de los nazis. sí, sí, sí. Los tuvieron que Estados Unidos es convencer. el responsable que hoy no sea el alemán el idioma oficial de toda Europa. Los americanos les salvaron la vida y siguen siendo más antiamericanos que, que prodemocráticos. Bueno, Sí, pero volviendo al tema de si puede el mundo islámico convertirse en un mundo democrático, yo estoy convencido de que sí, pero depende del occidente liberal. Depende de que nosotros sepamos, de que la mayoría del occidente liberal esté convencido de que hay que derrotar incondicionalmente a los islamonazis e imponerles la democracia, igual que se les impuso a Alemania, Japón y Italia en la post-Segunda Guerra Mundial. Si hoy toda Europa, Norteamérica e Israel, con los países democráticos del Asia, incluyendo Japón, por supuesto, y con la neutralidad china y rusa, se implanta en Siria, para empezar, una administración como hizo MacArthur en Japón, como hizo Patton en Alemania, que desnazificó a Alemania. Se implanta una dirigencia siria que firme la paz con Israel. Yo creo que no es para nada imposible iniciar un nuevo camino. Si ocurrió el milagro europeo y japonés, puede ocurrir el milagro árabe, pero tiene que tomar la determinación del occidente liberal. En ese caso yo puedo ser un utopista, pero la historia me da la razón. bien. Sí, por ahora sonás un poco utópico, pero ojalá que tengas razón. Te Eso, digo algo porque te invito a leer mis artículos por Google y con esto nos despedimos, Gustavo, porque te robé mucho tiempo, me excedí, no, pero yo te te lo invito a robé. leer mis artículos. Yo fui precursor, modestamente, con mi escasa voz, de lo que podían hacer los islamonazis y de denominar los islamonazis desde 2001 hasta la fecha. En eso muchos me decían, sos un belicista, exagerás, sos demasiado fatalista, y era un anticipo de lo que vimos ineludiblemente con cámara de televisión el 7 de octubre del 23. De mismo modo, puedo ser optimista en que si el occidente liberal determina la derrota incondicional de los islamonazis, no la ecuanimidad, no el pacto, no el concederles a los islamonazis, la derrota incondicional del islamonazismo, con su, esencialmente culturalmente, con su academia, con su ficción, con su movimiento político, con su movimiento literario, artístico, cultural. Si el occidente liberal decide derrotar incondicionalmente al islamonazismo, acompañado por su poder militar, es perfectamente posible hacer la paz con el Islam. Perfectamente posible. En eso estoy 100% de acuerdo contigo porque lo he hablado muchas veces, de que a Israel en el 67 no se le permitió la rendición incondicional del enemigo, siempre hubo un alto al fuego. Lo mismo pasó en la guerra de Yom Kippur y no puede Más, volver a pasar ahora. más en la de Kipur que en la del 67. Y Le no puede impidieron volver destruir al tercer ejército egipcio. de acuerdo, de acuerdo. Y no puede volver a pasar ahora, hay que ir por la
primero por la rendición incondicional de Irán, y ahí va a terminar de caer lo que queda tanto de Hamas como de Hezbollah. La rendición incondicional del islamo-nazismo nos va a permitir la paz con el Islam, que es bajo la prerrogativa de la libertad de culto para todas las religiones que respeten a los demás. Marcelo, te agradezco pila esta hora de tu tiempo que nos has regalado, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en un futuro próximo y en un futuro mejor. Ambas cosas las suscribo. Muchas gracias, Gustavo. Muy linda conversación. Gracias. Abrazo grande, Am Israel Hay. Am Israel Hay.